Nosotros no estamos a favor de un cambio de partido político, estamos a favor de un cambio de sistema, porque el sistema que tenemos no funciona, no funciona. Cuando estamos de acuerdo, ¿qué tenemos que hacer? Aquí no hay partidos políticos, aquí estamos nosotros. Cuando estamos en desacuerdo, ¿qué tenemos que hacer? Estoy ya deseando de que los que mandan desaparezcan. No pueden desaparecer los que mandan, alguien tiene que mandar. Lo que pasa es que tienen que ser líderes que nosotros queramos y que satisfagan nuestras necesidades y que no se lleven el dinero. Yo creo que podemos mandar nosotros. Solo eso. Y cuando alguien está echándose el rollo, ¿qué tenemos que hacer? Yo voy a hacer 80 años y sois nuestros cachorros. Y hora era ya de que de verdad se oyeran vuestras voces. Esto es muy importante para vosotros y para este pueblo. Y debéis de, entre todos, como tú dices, no necesitamos quien nos mande, pero necesitáis organizaros. Damos arranque a una mesa en la que queríamos reflexionar sobre las culturas militantes y la construcción de ciudadanía en esta compleja esfera pública que hoy estamos viviendo de una manera, digamos, sin duda tensionada por un montón de dinámicas complejas que yo creo que el documental deja traslucir de manera muy concreta. Entonces, en ese sentido, pues primero hacemos una, digamos, que nos presentes si quieres tú o a partir de las consultas, quieres, cuéntanos un poco de cómo pensaste el proyecto y cómo se vinculó un poco a la dinámica del movimiento 15M en Valencia. Sí. ¿Se oye? No sé si se oye. No, ¿y así? Ahora sí. A ver, en términos de mi trabajo con este docu, pasaron dos cosas que nunca me habían sucedido y que son muy gozosas para trabajar. Primero, que el documental, como el 15M, como supongo que a todos, me sobrevino. Es decir, yo había terminado un primer largometraje de ficción que no tenía nada que ver con esto y me había ido fuera en aquel mayo del 2011, pues a ver si lo enseñaba, a ver si lo promocionaba, lo colocaba, etcétera, etcétera. Y no tenía idea de lo que se estaba cuajando en las redes, aunque había lo típico en Facebook, había oído convocatorias, pero no estaba nada al tanto. Entonces, en realidad fue, de hecho, llegar a España como el segundo día y encontrarme toda la cosa montada. Ya había pasado la primera noche famosa en Sol, con lo cual tuvo el maravilloso germen de no tener, que es un dolor normalmente para un cineasta, de pensar, escribir, desarrollarlo, levantarlo, decir, es que había que salir a la calle sí o sí y además ya. Entonces lo que hice fue directamente irme a la plaza a grabar, ¿no? Ya está. Y la idea era, luego podemos hablar de eso, ¿no? De lo que cuenta el documental. Al principio mi idea era la misma que la de todos, que era tomar el Palacio de Invierno. Entonces yo salí a la plaza a filmar la revolución, en principio, ¿no? Y luego la otra cosa estupenda es que por primera vez, normalmente no me pasa, es que tuve clarísimo cómo iba a ser el documental, o sea, por dónde yo iba a tirar, porque más allá de toda la cuestión política, que por supuesto lo tenía, ¿no? Evidentemente, había una idea que a mí me emocionaba sobremanera, que era que la gente rompió a hablar de pronto. Entonces sabía que esa era, yo iba a rodar a la gente hablando. Entonces, tener esa claridad me ahorró muchísimas dudas, que es lo que normalmente tiene uno cuando se pone a hacer una película, que es como, voy por aquí, voy por allá, no me decido, no sé. Aquí esto lo sabía y además permaneció incólume hasta el final. Entonces eso era una guía estupenda y además me servía eso para centrarme, porque sabía que si había
una cacerolada en otro lado, eso no me iba a interesar. Si había, siempre al final cuando ruedas manifestaciones, caceroladas, actos, tal, es muy, al final es muy repetitivo y pocas veces cuenta. Hombre, puedes hacer una gran película dedicándote a grabar los gestos de la multitud y esas cosas, pero normalmente estás como con muchos puntos de vista, muchos focos y no sabes por dónde tirar, es como que te mareas. Y sin embargo aquí era como, esto es lo que es. Entonces, formalmente lo tenía muy claro, ¿no? Entonces, nada, digamos que yo fui, y luego ya viene otra parte que es curiosa, que es, yo siempre tengo de hecho creo que es bastante adecuado, o sea, el planteamiento de uno como el bardo de Asterix, que al final es al que le cuelgan ahí con la lira para que deje cenar y no dé la brasa a la gente, ese es el artista. Pero en este caso yo estaba en la asamblea, lo que pasa es que estaba con mi distancia, yo estaba a lo que estaba, era uno más, pero lo que hacía era contar las sílabas, es decir, yo estaba ahí. Entonces Pablo me preguntaba, ¿estuviste todo el mes? Casi todo, lo que pasa es que luego había otro tipo de hermandades, porque había gente grabando, mucha gente, ¿no? Y entonces ya empezabas a trabar relaciones, entonces había gente que me cubría. Es curioso porque se puede notar, porque se nota en el material que no está rodado como yo estaba rodando. O sea, yo decidí que era todo plano medio o plano corto. Entonces hay otros planos que son más abiertos, o más angulados, o más tal. Ese no es mi material, ¿no? Pero me servía a los efectos porque era, yo no estoy, cúbreme tú. Y entonces pude hacer todo el recorrido prácticamente desde el primer día hasta que se desmanteló. También tengo las imágenes del final, de cuando la plaza se quitó, cuando pasaron las lecheras para limpiar y todo eso, pero eso ya no me interesó. Entonces ese es un poco el proceso. Y luego, por otra parte, estaba lo que decía Ariel de la formación, de mi formación sociológica. De repente había una voluntad clarísima de hacer cine, porque es lo que yo hago, ¿no? Y hay que diferenciarlo. Y entonces está todo el asunto de hacer una ficción, es decir, un relato. Y eso lo tenía muy claro, pero también estaba la mirada sociológica, ¿no? Es decir, de repente era como filmar un socioanálisis. Eso del Uro y la Pasada, que es la institución que se analiza, de pronto me lo encontré ahí. Es decir, es que en realidad la herramienta propuesta es esta, es decir, bueno, así funcionó ese tramo de intento de organización o de ensayo de la revolución. Ahora ustedes hagan lo que quieran con ello. Pues, ese es el planteamiento así. Así para empezar, es que... ¿A mí así o no? ¿Se me oye? ¿Sí? Pero el montaje, ¿cuánto tiempo llevó el montaje de la peli? Esto es un rato, ¿no?, de trabajo. Sí. Mira, nosotros, bueno, primero acabamos de grabar con La Acampada, que acabó en julio. Luego hubo algunos intentos, porque claro, es verdad que aunque tenía clara la forma, lo de acotarlo no estaba tan claro. De hecho, al principio lo que había era una coordinación con gente aquí en Madrid y con gente en Alicante y en Santiago, amigos, que salieron a grabar. Y entonces, de hecho, al principio la idea que yo tenía era la de comparar las ciudades, hasta que me di cuenta que estaba pasando lo mismo en todas las ciudades, que una ciudad eran todas las ciudades, que una asamblea es la asamblea, entonces no lo necesitaba. Lo único que había era un decalage de 2 o 3 días, es decir, en Madrid vais como 3 o 4 días por delante, ¿vale? Es lo único, pero las dinámicas, y luego lo he visto cuando la gente lo ha visto en Euskadi, aquí y tal, era como, pues es que eso pasó más o menos, ¿no? Y luego también había toda una vía, todo un camino de trabajo que eran las asambleas en los barrios, que estaban durante y también después, unas vivieron más que otras aún están vivas, tal. Entonces también empecé como a grabar por ahí hasta que me di cuenta que lo que tenía que contar era del tirón la asamblea. Y luego incluso hubo un primer final que en Valencia sucedió, además está grabado, es una secuencia muy potente, que es el aniversario, es decir, en mayo del 2012, la gente en Valencia tomó la plaza del ayuntamiento.
además en una situación muy complicada porque había una mascleta. Sabéis que es esa mogollón de petardos que estaban ahí puestos para el día siguiente y la gente quitó las vallas y tomó la plaza en plan tribal, que los que estaban montando la mascleta estaban acojonados diciendo no sabéis lo que habéis hecho, ¿no? Pero era un momento de libertad impresionante un año después. Eso también lo llegué a grabar. Pero al final me quedé con esto y la idea fue, lo terminé como en verano del 2012. Es decir, estuve montando 8 o 9 meses. Montando 8 o 9 meses de verdad, o sea, sentado. Sabes que se ve el trabajo de montaje. Lo que yo te quería preguntar es, porque dices, bueno, hay un momento en el que yo desde muy pronto tengo muy claro qué clase de película quiero hacer. Esta es una película sobre el proceso de toma de palabra, sobre cómo la gente habla y ocupa un lugar en el que no está habituada a desenvolverse, que es la tarima, ¿no? Es ese espacio desde el que te diriges al otro. Y esa era tu peli. Pero luego, claro, la película se diversifica y se enriquece mucho argumentalmente, pues porque sucede todo lo que sucede en esta asamblea paradigmática, ¿no? Que tú tomas como referencia cinematográficamente hablando porque te parece que replica lo que está sucediendo en otros lugares. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo fue el proceso ese tan interesante de montaje cuando tú te reencuentras con todo este material que debía ser un buen huevo de horas y decides que tienes que construir una historia? Porque desde mi perspectiva, o sea, la historia lo que cuenta es un proceso de encuentro, primero, de todas estas personas en este lugar peculiar, infrecuente, ¿no? Después de reconocimiento y después de distanciamiento, desencuentro, desafección y conflicto. Yo creo que esta historia se podría contar de otras muchas maneras, pero tú eliges seguramente en el montaje contarla así, o sea, de una forma muy lineal. No sé hasta qué punto eres tú consciente de esto que te digo, si lo compartes o si no, total. Y si fue así, ¿por qué? ¿Por qué elegiste esta fórmula? Porque igual había una narración más expresionista que se podía hacer del 15M, claro. Pero... Primero, había esta idea de que otro de los regalos con los que me encontré con la asamblea es que siempre había querido filmar un proceso de verdad, o sea, de... Entonces, claro, la idea era yo voy a estar aquí, pase lo que pase, hasta lo que pase, o sea, yo voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces, digamos que ese iba a ser el asunto. Luego, luego la otra idea, tenía una idea muy romántica al principio, que era esto iba a ser una película hecha por el pueblo, por nadie y por todos, es decir, una película sin firma, hasta que empecé a ver que, o sea, yo quería hacer un panfleto, pero de repente las cosas no estaban saliendo como para hacer un panfleto, y yo estaba viviéndolo. Entonces, de repente ahí también hubo un cambio importante a mitad no de montaje, sino del propio rodaje. Es decir, yo voy a contar lo que yo creo que está pasando, voy a intentar retratarlo, y habrá cosas que no molan nada, pero la razón aquí, o sea, el responsable voy a ser yo. La película se va a convertir en película del artista burgués, una película de... Es decir, aquí la responsabilidad, esto no es el aliento, el panfleto de tal, porque no estábamos ganando, ¿vale? Entonces, esa fue como otra decisión. Y luego, en el tema del proceso, era muy arduo, pero no era complicado porque otra de las cosas que me daba era que yo tenía la línea. Es decir, yo lo que tenía que hacer era quitar 200 horas para dejarlo en una. Quitar y dar forma. Entonces, en el dar forma es donde viene la construcción, la narración, donde viene la ficción. Yo de repente me planteaba, yo voy a hacer un thriller, una película de cine clásico, pero con gente hablando. Si consigo hacer eso, es un ejercicio cinematográfico precioso, que me doy con el canto de los dientes. Entonces, de repente era hacer un arco dramático en cuyo personaje es la asamblea. Entonces, ¿qué pasaba? Que eso que tú has dicho, esas fases, son las que estábamos viendo y las que pasaban. Entonces, lo que tenía era que conseguir que cada momento obedeciera a ese arco dramático, y entonces ahí había que quitar cosas. Por ejemplo, hay una parte que a mí me gusta muchísimo, que yo le llamaba La Cizaña, como no sé si habéis leído La Cizaña, el cómic este de Asterix, que es el momento en el que uno dice que el delegado del gobierno quiere hablar con nosotros, que dices, joder, ¿para qué lo has dicho? ¿No? Entonces, en esa asamblea, por ejemplo, igual que en todas,
hubo intervenciones que no eran temáticas, que no eran sobre eso. De repente había uno que cantaba ahí. Pero claro, a la hora de elegir y de montar no era lo que procedía. De manera que sí que intentaba en las intervenciones agrupar un poco. Al principio era todo pura alegría, luego era este punto de nos encontramos y empezamos a ver que hasta que uno dice, vamos a trabajar, o sea, ¿qué estamos? ¿Sabes? Entonces sí que ahí seleccionaba, ¿vale? Y luego también, en términos de construcción puramente cinematográfica, claro, te das cuenta de que una persona que habla, en el momento en que le sacas 3 veces, ya es un personaje de la ficción. Entonces, claro, de repente sí que me apoyaba. También porque eran esos que más aparecen, es decir, que más personajes, que se construyen en personajes, también es porque aparecían más y también es porque representaban una forma de entender la asamblea muy clara. Es decir, que hay como varios personajes dentro de todo el relato y luego hay otros que van como coadyuvando el proceso, apuntalando por aquí y por allá. Entonces el proceso básicamente fue alinearlos y empezar a modelar cada momento para que la cosa discurriera intentando que fuera lo menos pesado posible, ¿no? Pero también a riesgo y asumiendo que hay momentos que yo creo que se pone denso en términos fruitivos, o sea, que te mueves en la silla. Cuando te mueves en la silla en una peli es que el cuerpo te está... Aunque yo lo defiendo, quiero decir, hay películas en las que te mueves en la silla todo el rato y son excelentes películas, ¿no? Entonces, eso lo abracé también, por otras razones en algunos casos, ¿no? Pero ese fue básicamente el proceso. Y es como decías tú también antes, ¿no? Que en la asamblea también te mueves en la silla muchas veces, ¿no? Claro, pasa que ahí eso es un truco de venta, ¿no? Es un truco comercial. Es decir, no, es que claro, fíjate si lo vives, que es que te aburres como te aburrías, ¿no? Hubo un amigo que me dice un día, claro, yo me descubrí porque pude haberlo aprovechado a mi favor, me dice, hay un momento cuando empiezan a discutir, la primera vez que se levanta la liebre de nos vamos o no nos vamos, que se ve un poco desenfocado, ¿sabes? Porque es como, está muy bien ese desenfoque porque es como que el cansancio de la asamblea lo reflejas en la imagen. Y digo, sí. Eso era porque era de noche, no tenía foco y no llevaba gafas, pero de puta madre, o sea, me vale. Es decir, no, quería que se pillara ese momento. Entonces, Vale. Yo prefiero que haya intervenciones y luego a lo mejor hago yo algo. Si queréis ir preguntándole a él y abrimos así un poco más el debate. ¿Sí? ¿Paso un micrófono por ahí? Yo quiero saber por qué es en blanco y negro cuando las acampadas tenían color y el color era una parte muy importante de las acampadas, y por qué se ha cargado más dramáticamente el punto en el que empiezan los desencuentros. Lo primero era una solución a un problema, que es que había muchos tipos de materiales de vídeo que eran como muy desiguales y de calidad diferente, que se convierte en una solución estética, que es que me parecía que el blanco y negro recordaba un poco a los trabajos cinematográficos de los años 50, 60, de los reportajes, y eso me gustaba, o sea, una decisión caprichosa. Y luego lo del cargar, lo del drama, no sé decirte, o sea, lo que intenté fue reflejar lo que yo sentía que iba sucediendo, pero no quise ser en ningún momento especialmente dramático, o sea, ahí hubo un momento que eso estaba pasando, igual que había momentos de felicidad del principio, y te digo, es verdad que, pero claro, ahí es un forzamiento del que construyo el relato, es decir, finalmente yo estoy escribiendo la narración, entonces, igual que al final había también momentos de alegría, eran más puntuales, lo que había era directamente ese encono, ¿no? Que nunca intenté regocijarme en lo dramático, pero los desencuentros sucedían. De hecho, antes os he dicho que se grabó todo, sin embargo hay una parte que hubiera sido el final perfecto del relato, que no se grabó, por desgracia. Yo no estaba, no sé qué pasó, y ese día pasó lo que sería el final
culminante en términos de narración, me explico, pero sucedió, y es toda la idea del consenso y del funcionamiento de consenso parte de una asamblea primera, que eran un grupo de sociólogos que planteaban cómo organizarnos, ¿no? Con el tema del ágora, de las comisiones y tal, y ellos hablaban de que ni siquiera en el ágora, de que no se podía votar, de que lo que había que hacer era llegar a las soluciones por consenso, y el consenso casi implicaba el silencio, es decir, si estamos de acuerdo, entonces aquí decidimos. Y llegaban a unos argumentos muy lejos, diciendo, hay gente que no se atreve a hablar en el ágora porque le da vergüenza, pero tiene una opinión. Entonces, no puedes desdeñar eso. Entonces, ellos eran los partidarios, firmes partidarios del consenso. Bueno, este grupo que acabó finalmente enfrentado a los que querían quedarse en la plaza, en esa última asamblea que aparece, la última, cuando hay uno de los de la plaza que lo que dicen es, como esto es por consenso, que lo habéis dicho vosotros, yo nunca voy a estar de acuerdo. Pues estos chicos que habían propuesto el método acabaron dándoles la espalda y pidiendo votar. Entonces, en términos de relato hubiera sido perfecto. Es decir, unos tíos que empiezan diciendo aquí consenso y nunca votar, acaban diciendo votamos, pero votamos, ¿sabes? Entonces, esto yo creo que sucedió. Quiero decir, mi idea era siempre apegarme a lo que me parecía que estaba pasando. No sé si, creo que es dramático por lo que a todos nos entristece que sucedan estas cosas, pero no es que yo lo que quería era sacar sangre para hacer ver lo desastroso que era, ¿sabes? Hola. A ver, yo no sé si has tenido oportunidad de presentar también este documental en Valencia, pero también con presencia de algunos de los protagonistas del movimiento. Entonces, en el caso de que hubiera sido así, mi pregunta es, ¿cuál ha sido la devolución que ellos te han podido aportar? Si es que la ha habido. He ido haciendo, ha sido dejándolo aquí o allá, ¿no? Se ha mostrado en algunas asambleas en las que gustó mucho. Yo siempre estaba planteándome cómo se podría recibir esto, sobre todo porque al principio pensaba que no era muy halagüeño para el movimiento, siendo yo absolutamente honesto, quiero decir, siendo yo pro, ¿no? Y entonces, de repente, la recepción en esas asambleas fue también muy interesante, o sea, de que está muy bien y de que esto fue así y de que tal. No sé cuántas personas de las que se constituyen aquí personajes la han podido ver, pero lo que sí sé, porque al principio tenía esa pena ese intento de, debería hacer esto, porque la idea es que esto sea una herramienta política de trabajo, es decir, cojámoslo y hablemos, y si hay algo que aprender de aquí o notas que sacar, pues hagámoslo, ¿no? Entonces, lo que sí me di cuenta, y eso fue muy curioso y tiene sentido, es que sí que la ha visto mucha gente que conocía, o que estaba, y que conocía a muchos de los que aparecen ahí. Entonces me daba cuenta que la visión del documental se teñía, para bien o para mal, generalmente para mal, del conocimiento de esos personajes. Es decir, yo sé quién es, porque como ahí había mucha gente que estaba en la lucha política en Valencia de mucho tiempo, entonces había todas sus dinámicas de mucho tiempo. Entonces me daba cuenta de que, por ejemplo, hubo un pase que fue maravilloso en Errentería, en Euskadi, en Donostia. Entonces, ahí me di cuenta de que tenía más efecto si no se conocía, o sea, si no era tan propio y tan cotidiano, más efecto político y fílmico, que si eran de la propia Valencia. Entonces, en Valencia, en general, bien. O sea, pero es verdad que no he ido puerta por puerta a los personajes. Bueno, sí, que fueron porque aquí hubo un final que pensé meterlo, se hacía un DVD, meterlo en los extras. Hubo un final primero, que luego aborté, y es que yo hice lo siguiente. Yo monté la película y enseñé la película al grupo que os digo de sociólogos de organización del método. Y entonces les grabé viendo la película y luego les grabé reaccionando a la película.
Entonces había la película y luego una post-asamblea de esa gente para que metieran las reacciones de la película, como si esto fuera un proceso en marcha, ¿no? Y luego la idea era darlo a otro grupo y a otro grupo y a otro grupo, y entonces que la cosa fuera proliferando con devoluciones. Entonces, a estos en concreto, pues hubo de todo, o sea, de reconocimiento de qué tal, de tristeza por otro lado, de reflexión sobre cómo funcionamos, en general bien. Estos sí que se habían visto a sí mismos, ¿no? Y en general, bien, tampoco te puedo explicar, no hubo una devolución así concreta de cómo has sacado esto, cómo... Esto es otra cosa que igual podíamos discutir más allá de lo cinematográfico. Lo curioso, lo que más me ha sorprendido es la recepción de gente que, por ejemplo, de gente que igual podían estar encarnados, bueno, de gente como de 60 o así, que habían estado en el antifranquismo, en izquierda dura, histórica, estructurada, que veían la película muy complaciente con el 15M. Es decir, que de hecho la lectura era, eso no es un cineasta. Tú lo que tienes que hacer si eres un cineasta político militante es criticar y decir, aquí estás aquí congraciándote con ellos, ¿no? Y esto fue, digamos, porque de hecho yo pensaba que las críticas o el malestar podían venir por otro lado, es decir, joder, pues lo que... Hubo un chaval cuando hay esta trifulca, y yo estaba ahí quieto, un chaval me vino y me dijo, pero esto no lo grabes, ¿no? Porque si luego esto se va a ver, ¿qué imagen vamos a dar? Y claro, yo le dije, chato, es que esto está pasando. O sea, no sé qué voy a hacer con ello. O sea, no lo voy a poner mañana en Antena 3, pero está sucediendo, ¿no? Entonces, pensaba que iba a ir por ahí el dolor, si quieres, y sin embargo las críticas así más de... Esto no es así, era como que era de este otro pensamiento que existe, que en la película yo creo que encarna Ricardo, que es un tío que a mí me encanta, que es este del orden del debate, este mayor que dice, es que no se hace así una asamblea, ¿sabes? Y pasan de él y dice que no, que es una cuestión de orden, que si yo doy una cuestión de orden tenéis que parar. Y los otros dicen, vale, siguiente. ¿Cómo que siguiente? Pues serían estos gente intelectuales de esta corriente que me decían, esto estás congraciando, esto es onanismo, o sea, como diciendo, los del 15M necesitan un poquito de caña y tú estás aquí como a alabarles, y yo creía que iba a molestar, ¿sabes? Entonces... El bardo al final colgado del árbol. ¿Más palabras hay por ahí? No, solo un pequeño comentario. Bueno, a mí me ha gustado mucho y, entre otras cosas, porque se ve, pues eso, de lo que estáis hablando, ¿no? Pues esta especie de creación de las dificultades para crear un sujeto colectivo en una tribu tan llena de subjetividad como es la nuestra, ¿no? Y me pregunto que ese tipo de cosas que se imagina que no pasarían en una tribu por ahí, ¿no? Entre los cherokees, pero entre nosotros está muy claro que el documental cuenta muy bien ese relato, ¿no? Es un relato muy bueno sobre las dificultades para articular todo eso que vivimos en el 15M tan claramente, ¿no? Pero lo que quería preguntar era un poco que visto 3 años después todavía gana más en interés, en mi opinión, y no sé muy bien por qué, supongo que tengo que pensarlo por qué, pero quería preguntaros, ¿no? ¿Por qué vosotros, si pensáis que eso es así? Yo creo que con el recorrido que tenemos desde lo que pasó en el 15M a ahora, he visto otros documentales sobre el 15M, pero en este caso me parece que hay un relato que tiene peso, supongo que porque la deriva, o en el lugar en el que estamos ahora, el recorrido que hemos hecho desde lo que pasó en el 15M hasta ahora nos permite ver pues bastantes cosas, ¿no? Quería que lo comentarais, si es posible. Estaba pensando al ver el documental, venía ya con una idea antes de verlo y digo, hay algo de lo que quiero hablar, pero luego el documental me ha llevado a otra, más bonita porque es más
digamos, autobiográfica o de biografía colectiva también, ¿no? Cuando se habla de la transición y de la instauración de la democracia en España y de los últimos años del franquismo, se ha puesto de moda decir que estar metido en política entonces funcionaba como una escuela de ciudadanía. O sea, que estuvo bien ser un militante de la izquierda, en general del antifranquismo, y después en el periodo transitorio, porque participar entonces fundaba de alguna manera la condición de ciudadano, enseñaba. Yo, en cambio, al ver este documental me está acordando de cuando conocí brigadistas internacionales, aquí hace ya 20 años, y me di cuenta de que hay experiencias que no son escuelas de ciudadanía, es que son marcas de biografía. Uno no dice después, ahí yo aprendí cosas, sino, no, eso me cambió la vida. Y yo creo que el 15M lo que hace es fundar una forma de hacer política. Y hoy, 3 años después, se ve incluso con más claridad que entonces, que podía uno asistir al acontecimiento y decir, esto es muy interesante, pero más bien estás pensando, ¿a dónde va a llegar? Bueno, pues aunque no llegue a nada, lo que este documental nos trae ahora otra vez es, desde mi punto de vista, cosas que en nuestro presente no han desaparecido, sino todo lo contrario, están fundadas. Por eso tenemos mucha capacidad de opinión. Y también, y aquí quería hacer entonces ya mi comentario, en cambio debería servir, a mí me ha gustado mucho, porque me permite poner una piedrecita más en el camino de dejar de dividir tan dicotómicamente como hacemos las experiencias políticas y en general los procesos políticos como dependiendo del resultado o si producen unidad o no. Porque si al final todo queda como bien, aparentemente, entre la gente, entonces es que han sido un éxito, aunque no consigan nada. Pero si aparece ahí una palabra que usamos tan a menudo como desavenencia, conflicto, discrepancia, entonces lo que estamos diciendo es otra cosa, es no nos gusta, no queremos eso. Y yo creo que no hay otra forma de construir ciudadanía que precisamente permitiendo los espacios y los tiempos, no ya solo para la discrepancia y el conflicto, sino para la no resolución. Que esto es justo lo que más hemos perdido de una forma de hacer política que en realidad tenemos dentro todos y que es la que el 15M nos sacó a la luz. Que yo ya sabéis que, como vengo aquí normalmente a contar cosas sobre palabras, pues hubo una sesión aquí en la que se habló de las 3 grandes palabras de la modernidad política que arrancan de la Revolución Francesa, supuestamente el mundo en torno a partir del cual se construye nuestra noción de ciudadanía individual y basada en derechos, pero que esas 3 palabras no hablan de esas 3 cosas, son libertad, fraternidad e igualdad, las tenemos más o menos entendidas, podemos sustituir fraternidad, si os acordáis, por solidaridad, y ya parece que ese es nuestro mundo. Y libertad quiere decir la no dominación, igualdad quiere decir condiciones de acceso parecido a, y después fraternidad o solidaridad, bueno, es una que vimos en su día que era un poquito más complicada. A mí lo que me gusta del documental de Amador, por encima de todo, o sea, le cambiaría el nombre, si él quisiera, no lo va a hacer, es cambiarlo por una palabra que en cambio no está en nuestro vocabulario y que es el valor más importante desde mi punto de vista que tiene la experiencia del 15M. Y gracias a este documental ya va a quedar, gracias a el 15M de Alfonso Amador, queda fijado para el que quiera interpretarlo de esa manera. En el mundo griego clásico, y no porque los griegos fueran más que otra tribu, que es que no eran más que otra tribu, sino que les tocó un momento muy particular histórico en el que se derrotó a unas clases dominantes y durante un tiempo una experiencia que entonces llamaron sin ningún problema demagógica, o hoy diríamos demótica, pero no democrática, y había 3 palabras también. No son las mismas que las de la Revolución Francesa, aunque se pueden parecer. Una es eleucería, que se traduce por libertad, bueno, pues la misma que la francesa. Bueno, tiene sus diferencias, no voy a entrar en ellas, más o menos importantes. Después la otra se llama isonomía, que se traduce por igualdad. Así que también por ahí puedes decir, pues chico, pues es el mismo mundo, solo que mucho tiempo antes. Pero es que había una tercera palabra. Y esa tercera palabra es la que se ha borrado de nuestro diccionario completamente. Y esa palabra es isegoría, que quiere decir básicamente así, por decirlo muy rapidito y probablemente muy mal, no tiene que ver ni con libertad ni con accesibilidad. Tiene que ver con capacidad, y es la capacidad irrestricta de cualquier ciudadano de expresar públicamente lo que piensa, de acudir a un lugar en el cual no puede haber ninguna conformación institucional que jerarquice y priorice, que de alguna forma discrimine opiniones a favor
mayoritariamente frente a otras que quedan en minoría. Es la libre accesibilidad. Hoy, por desgracia, tendría que incorporar en el centro los medios de comunicación, obviamente. En aquel mundo no hacía falta, pero esos medios no estaban, y en cambio la asamblea, la Iglesia, era el lugar en el que se resolvían todos los problemas de una pequeña comunidad, desde los más pequeños y relacionados con conflictos entre familias, a las grandes tomas de decisiones para ganar batallas. Y entonces, en ese sentido, a mí el blanco y negro de este documental me encanta porque me retrotraen a los años 50, sino a esos no soldados, sino ciudadanos de Salamina, o sea, de la Ática antigua, que son sujetos de hierro, de alguna forma son arquetípicos, y mejor que no tengan demasiado rostro personal sí, de personalidad, pero no individual, porque están representando roles que salen aquí también en una importante variedad, que es como suele suceder. Entonces, ese reconocimiento de la variedad, o sea, de la diversidad, lógicamente tiene que incorporar automáticamente, si la isegoría es la institución conceptual o filosófica, moral, unas costumbres, unas maneras de hacer en las que la discrepancia es clave. Los griegos clásicos en eso nos ganaron con creces, porque hoy tenemos la tecnología para mejorar los sistemas de presentación pública y comunicación, pero ellos tenían una cosa, en cambio, a su favor que nosotros tenemos, que es realmente pensar en serio cómo diseñar una asamblea para evitar, no que no fuese a durar, al revés, es que duraban el día entero, a veces más de un día, aunque se reunían una vez al mes solamente, según dicen, en fin, un poco los textos que han quedado, o eso no se sabe muy bien, sino fundamentalmente diseñar, instituir un mecanismo que permitiera que la lucería, la libertad, la isonomía, la igualdad, pues toda la isegoría se pudiera plasmar. Y lo llegaron al extremo. Bueno, hay otras cosas que no comento, pero básicamente de lo que se trataba era de evitar que en la asamblea hubiera conciliábulos, hubiera intereses externos que primaran. Se resolvía siempre colocar a la gente en lugares estratégicamente separados entre sí para evitar que la gente llegara por afinidades de sangre, por afinidades de territorio, por afinidades de niveles de ingresos, etcétera, para finalmente producir esa cosa, que era una democracia del demos, que eran los pobres. Como decía muy claramente Aristóteles, este es el mundo en el que gobiernan los que no tienen, y se puede lograr un mundo como este. Ahora hay que hacer toda una tarea, una de las principales, digamos, facetas de la cual tiene que ver con una pedagogía colectiva. Pero uno tiene que imaginarse que eso es porque es un mundo en el que esa forma de autogobierno dura bastante tiempo, de manera que de la experiencia se aprende a instituir sobre todo mecanismos que dificulten al que quiere hegemonizar la capacidad de hegemonizar. Y finalmente es el uso de la palabra el que domina la asamblea, y las decisiones que se toman tienen que ver básicamente con la capacidad del aprendizaje del buen comunicar. ¿Para qué quiero yo contar lo que quiero contar? Bueno, nosotros necesitaríamos toda una tarea de psicoanálisis colectivo para saber a menudo por qué tomamos la palabra o dejamos de tomarla, porque en esas asambleas estás casi obligado a tomarla. Entonces, yo creo que si a mí me parece que este es un documental bastante excepcional, es justamente porque ha elegido uno de estos puntos flacos y para que siga en realidad pasando desapercibido en nuestra cultura. A lo mejor a partir del documental empezamos a también politizar ese nivel. Necesitamos, como ciudadanos, la posibilidad prácticamente irrestricta, por lo menos de tener lugares en los cuales decir lo que pensamos y tener la capacidad de la transmisión y no, digamos, unos medios de comunicación oligárquicos, más unos modelos asamblearios en los que hay previamente unas organizaciones que establecen el marco de lo que se habla y en torno de qué se habla, y personas que ya tienen una trayectoria previa, porque en nuestra cultura ese tipo de especialización, aunque sea puramente técnica al principio, produce un montón a largo plazo de diseconomías. La más importante de todas es la obsesión con tomar decisiones. Yo lo que creo que más nos toca aprender es que ir a una asamblea es atreverse a ir a no decidir nada. Primero, mucho tiempo se necesita poder intercambiar palabras entre personas para entonces llegar a ese sueño de los metodólogos de Valencia de que haya cosas que realmente se producen por consenso, porque se siente lo mismo ante algo, no tanto porque se piensa lo mismo.
Y en ese consenso, consentimiento, sentimiento en común, lo que se está pulsando es el para qué de una asamblea. Y la asamblea no es para qué hacia afuera. Paradójicamente, lo que hace de una asamblea algo grande y estable en el tiempo es reproducir hacia adentro un tipo de buen hacer y de buena, digamos, coordinación de lo que en origen son diversidades, que por cierto, en eso no somos diferentes de los antiguos, solo que ahora es más fácil aparentar la diferencia. Entonces, bueno, este era más bien un comentario que un... como habéis visto, pero vamos, es mi forma de opinar. Muy interesante la reflexión, pero el modo de hacer, de pensar y de ser de los griegos no tiene nada que ver con todo lo que ha pasado. Quiero decir, con el lugar en el que estamos en el 2010, en el 2011 en España, me parece. Nada que ver, me refiero a que lo que ha pasado, el modo en el que la gente cree que puede expresarse para resolver un asunto común, creo que es muy distinta, ¿no? Creo que lo que demuestra el 15M, la experiencia que yo tengo del 15M fue un intento de poner en común muchas cosas, muchos puntos de vista, como dices tú, la dificultad de articular un modo de expresión política que era muy complicado de armar, ¿no? Pero que era un modo de... O sea, que fue una expresión difícil, o sea, fue de poner a prueba la madurez de mucha gente para poner en común algo que nos afectaba a todos, ¿no? Voy a hacer aquí una cosa de ponerse a hablar de los griegos clásicos que no me interesaba más que para aprender de ahí algo que a lo mejor a nosotros se nos ha olvidado. Mi visión de esto es que si tú hablas de ciudadanía, siempre vas a tener en algún lugar de tu espalda colocado la tradición del origen de otra ciudadanía que justamente el sistema representativo canceló para siempre hace 200 años. Entonces, cada vez que se produce un estallido producido por una crisis constitucional o simplemente una crisis institucional relativa, en ese momento el mundo clásico reaparece. Les pasó a los revolucionarios franceses y menudas vueltas que le dieron al tema. El propio Marx lo dijo del 48 y no en tontería, diciendo, bueno, es que en realidad estamos pegados negativamente a eso que hemos terminado llamando democracia directa. Mal llamado, porque todas las democracias tienen formatos de representación, las viejas, las nuevas, y no hay una democracia directa pura más que en los libros. Directa, quiero decir. De manera que no creo que estemos tan... que lo que ha sucedido en el 15M es que se ha abierto la espita de ese reclamo, que es un reclamo constitutivo de la noción de ciudadano, siempre que te alejas de una visión estrecha en la que el ciudadano es un explotador de derechos. Ser ciudadano es otra cosa, además. Pero se tiende a olvidar cuando se instituyen normas de funcionamiento y se establece un sistema de acuerdos por los cuales se demandan cosas y se consiguen cosas. Y que, en cambio, no creo que el problema lo tenemos a otro nivel y es en cómo evaluamos moralmente lo que sucede en una asamblea. Si damos un valor negativo a los supuestos conflictos internos, eso es un problema que tenemos por evaluar así. Si nos damos la oportunidad de considerar que eso es justo, uno, algo por lo que hay que pasar, y dos, algo que es probablemente bueno y le damos esa oportunidad, el problema que nos trae es que tenemos que ser consecuentes, no a lo mejor tanto como maduros. Y ser consecuentes con eso significa que la discrepancia necesita tiempo y espacio para convertirse en otra cosa. Si no le damos ni el tiempo ni el espacio, no le damos el espacio, y aquí pues me pondré muy duro, porque el espacio no lo gobiernas tú, lo gobierna tu capacidad de ser crucial en el hundimiento de un poder dominante o establecido. O sea, a más grande la crisis constitucional, más espacio para el diálogo público hay, y tú no gobiernas eso. Esto quiere decir que el 15M, como golpe político, fue pequeño, y hay que reconocerlo. Y los tiempos no los gobiernas, probablemente tampoco, por una obsesión que es más fácil de combatir, porque esa está más de tu lado, y es la obsesión con producir resultados.
Si te atreves a abrir los espacios sin buscar rápidamente, y esto dicho en el año 2015 con 4 convocatorias electorales, es evidentemente un brindis al sol porque los tiempos están otra vez impuestos en este momento. Pero claro, mi cuestión es que eso no significa que vayan a estar siempre. Si tú tienes la conciencia de que lo que tienes que ganar al crear una participación política es sobre todo espacios y tiempos y no deliberaciones y soluciones, y acciones colectivas a continuación, ¿no? Con el mandato imperativo de la Asamblea, es probable que a lo mejor con esto pueda responder un poco la pregunta que planteabas, y es que las dificultades son ya una forma de prejuzgar qué está sucediendo. A lo mejor son oportunidades también. Claro, lo que pasa es que a este discurso tuyo, hermoso, de repente hay otro que dice, llevamos 18 días y no hemos sacado nada. Claro. Entonces, bueno, no hemos sacado nada. Entonces, los dos, quiero decir, sigamos escuchándonos, pero claro, de repente es como, tú dices, no, perdona, sí que hemos sacado. Entonces dices, hemos sacado el tiempo para hablar y para no sacar nada, que ya sacaremos, tranquilo. Y los otros tienen prisa. Entonces, yo, lo que dices, Pedro, yo me lo planteo muchas veces, sobre todo pensando en, claro, el cine no sirve para nada, ¿vale? Son peliculitas. Pero uno sí que tiene esta vocación de que el cine sirva para algo. Uno lo que hace sirve para algo. Y lo que hace, en mi caso, hay una intención claramente política. En general y en esto muy en particular. Entonces, ¿para qué puede servir esta película? ¿Puede servir para algo esta película? Sí. Bueno, para que estemos aquí y que para que uno rememore que en aquel tiempo se enamoró, ya sirve, con lo cual la película es efectiva. Pero luego, en términos de organización, ¿qué cuenta? Y entonces ahí, ¿para qué sirve? Entonces ahí yo, pues siempre tengo mis dudas. O sea, desde que pienso que finalmente la película es sobre la humanidad y trasciende España y trasciende el 15M y la Asamblea. Y esto es la humanidad. Los pequeños seres humanos en grupo intentamos, y lo intentamos tiernamente de esta manera, y así vamos. O es una falta de cultura política concreta que tiene que ver con 40 años de carencia y de falta de educación, y entonces ahí es donde en realidad yo no tengo la respuesta. Quiero decir, esto puede servir, por ejemplo, cuando ahora que supongo que muchos estaremos ahí viendo lo que está pasando en esta nueva posibilidad, la cantidad de cosas que llegan, unos las viven en sus carnes, otros las leen por ahí, de las disensiones que también hay en la propia organización de Nuevo Amanecer. Esto puede servir, si esto se puede ver y decir, joder, cada uno tendrá que aplicarse el cuento, o no lo sé, ¿sabes? Bueno, yo, por retomar un poco el tema de la película, o sea, yo creo, en primer lugar, que el 15M sirvió para mucho, ¿no? Es esta que decimos siempre, ventana de oportunidad, o sea, es un movimiento que no se institucionaliza, pero que, sin embargo, da lugar a una serie de cosas, pues que lo más revolucionario y lo más significativo está claro que es la fundación de un nuevo partido político con un discurso y un diagnóstico sobre lo que estaba pasando y pasa en este país, que de pronto desborda ese marco constitucional que estos ciudadanos del 15M sienten que les atenaza y que ellos nombran, ¿no? De maneras indirectas, no nos representan lo suficiente, democracia real ya, separación de poderes, todo ese lenguaje lo encaja Podemos, lo reelabora y lo devuelve de una manera bastante sofisticada y eficaz. El cine político sirve para todo, o sea, aquí en el Teatro del Barrio no nos cansaremos de ver películas, de proyectarlas y de comentarlas. No hay solo actos de rememoración. Cuando vemos una película, por ejemplo, como la que tú nos traes, tan autoetnográfica como contabas al principio, no hay solo un acto de rememoración, hay un acto de apropiación también de ese pasado cercano. O sea, yo me he deshuevado los primeros 15 minutos, es que eran desternillantes, que probablemente son los más ceremoniosos hace 3 o 4 años, son los momentos que la gente quizá entonces hubiera contemplado con más pasión, incluso con más devoción, con más empatía, porque son momentos, bueno, pues bonitos de ver, pero 4 años después son descojonantes, descojonantes. Sí, o sea, sí. Yo es que me moría de la risa porque lo que veía era la necesidad
espasmódica de la gente de coger un micrófono, como estoy haciendo yo ahora, y decir qué coño me pasa, que es que lo que me pasa es que es la hostia. Es esto que Alberto San Juan cuenta al principio de su autobiografía y que es lo que funda su necesidad de dramatizar el pasado reciente de España y de recurrir al género teatral como un género para contar la historia de este país, que es que yo creía que me pasaba solo a mí. Y de pronto en ese espacio me encuentro con que le está sucediendo a otra mucha gente, no exactamente lo mismo, pero cosas parecidas. A lo mejor ni siquiera son parecidas, pero hemos encontrado un sitio en el que podemos hablar de lo que nos pasa a todos y además lo hacemos con un micrófono, que la capacidad de amplificación que eso tiene es extraordinaria. O sea, lo que una tarima te ofrece es que no lo sabes hasta que no te subes. Y de pronto ves, como estoy viendo yo ahora, un montón de gente pasmada que me contempla mirando como si estuviera contando algo súper interesante. Claro. Esto es revolucionario, en el sentido de que es político, en el sentido de que es política moderna. Es la toma de la palabra, es este asalto de lo público y de encarnación, digamos, de ciudadanía, pero de encarnación. Me pongo aquí y lo cojo y lo digo y tal. Luego, yo la película es que no la veo para nada como una película que cuenta la historia del fracaso de un movimiento. Porque, bueno, comparto con Pablo esta visión de la política como vamos a intentar generar un estado mental en el que la política no sea únicamente resultados, porque puede serlo también, por ejemplo, en el contexto que tenemos, ha de serlo necesariamente, me refiero al de estos meses, miro aquí al señor de Podemos, y tiene que serlo, pero puede estar siendo también otras cosas, ¿no? La política moderna es eso que transcurre en lo que pues, un teórico llamaba un tiempo y un espacio homogéneo y vacío. Un tiempo y un espacio homogéneo y vacío es una cosa que es un coñazo, porque puede dar lugar a lo que otro amigo nuestro llamaría política absoluta, y de hecho se ve en tu película el carácter sacrificial de la política, lo complicado que es, lo jodido, la de frustraciones que genera, lo terrible que es que hables y no te escuchen. Porque ahora a mí me estáis escuchando, pero si dejáis de hacerlo yo me muero. Digo, joder, qué mal rollo, ¿no? Yo aquí con esto y esta gente se va. La política puede llegar a exigir eso cuando transcurre en ese tiempo, espacio homogéneo y vacío. Cuando lo que tienes por delante son 4 meses para preparar una campaña, la política es horrible también. Que se lo digan a Ariel, porque es extenuante. O sea, que el calendario es otro. Es un calendario heterogéneo porque transcurre sobre una agenda, ¿no? Que es una cronología, es decir, una sucesión de fechas. Y es también muy exigente y muy loco. Y también da lugar a situaciones muy estresantes. O sea, lo que está claro es que la política a veces tiene puntitos gozosos, porque ¿no? Es todo este desahogo del principio, pero luego hay mucho rato que la política es una cosa muy complicada de hacer. Tanto cuando transcurre en el espacio y el tiempo homogéneo y vacío, como cuando te toca afrontar un calendario electoral o justificar una serie de estrategias y de actitudes para conseguir unos resultados en un contexto de elecciones, ¿no? O sea que yo la película lo que encuentro es que es un documento extraordinario para entender el 15M, pero además es el típico documento audiovisual para entender filosofía política. Porque a Pablo le ha inspirado esta reflexión que él ha hecho muy pormenorizada sobre los clásicos y la democracia en el mundo clásico. Ha estado muy bien. Vemos cómo el cine político cumple su función y nos da a todos muchas satisfacciones, pero se habla es muy bonito ver cómo desde la asamblea se adopta un lenguaje y lo hacen propio, en el que de pronto aparecen formulaciones muy técnicas como mandato imperativo. Porque estamos aquí y vamos a hacer valer el mandato imperativo o el mandato representativo, como si fuera Edmund Burke ¿no? Y esto fuera a finales del siglo XVIII, que forma parte del imaginario colectivo, y luego están pues, los sociólogos y demás poniendo en funcionamiento y en circulación este tipo de cosas, este tipo de discursos. Déjame que añade una cosita, Noelia, para no confundir a un nivel que yo he tenido mi momento de reacción cuando hablas, estoy totalmente de acuerdo y perdón por hablar tanto, pero los economistas dicen que there is no free lunch. No hay ningún acto que no sea costoso, pero también, lo dicen los economistas, llevan por fin los últimos años entendiendo que esta cosa que se imaginaron hace 100 años de que el mercado es un mecanismo tan automático que se podría suprimir el espacio y el tiempo. Toda la teoría del equilibrio general en el que se basa la economía nuestra se basa en un imaginario falso en el que los mercados hacen pim, pum, uno compra, uno vende, todo el mundo hace el producto a la vez, lo lleva, lo compra, lo vende, el otro lo vende, lo consume y se llega entonces siempre a un equilibrio.
Y por fin empezaron hace 60 años a entender, y bueno, pues los premios Nobel últimos se han llevado los premios justamente por entender que es que el mecanismo de intercambio es costosísimo y hay unos costes que no estaban antes integrados en el modelo económico. De manera que no hay ningún acto social que no sea costoso, y en eso la política no es diferente. Por eso, si hablamos de política absoluta es porque todos los actos son políticos. Y cuando uno haga cualquier acto, lo que tiene que pensar es que son costosos. De manera que luego cuando vas a una asamblea o te metes en una movilización, el rollo, vaya rollo, tío, no vaya rollo, pues tú, el cigarrillo que te fumas o cualquier otra cosa que haces también es costosa. A ver si entiendes que la diferencia es, si acaso, de grado, pero no de naturaleza. La política no es diferente a ese nivel, fijaos, que nada menos que la economía, que se presenta siempre como el mundo contrario, en el que no hay nadie ahí más que cada uno haciendo lo que le apetece. No, esto no es el funcionamiento real de la economía, y en cambio aquí vemos que el funcionamiento real de la política pues será costoso, pero no es tan costoso, excepto por una cuestión, que es el problema de la ciudadanía moderna, por desgracia, y es la tendencia a la decepción. Es la tendencia moral a la frustración, a la sensación de, yo me voy, a la mínima. Curiosamente, nadie dice yo me voy de los mercados, porque en el momento en que eres un asalariado, la cuestión de eso, vámonos al monte a montar una comunidad, se puede plantear y de hecho es más que recomendable tal vez, pero no es lo que solemos hacer. Nadie se sale de la economía porque hay que salirse de la política. De hecho, de la política no sales nunca. Por mucho que tú digas que te estás saliendo, te vas a otra política, probablemente en la que eres mucho menos capaz de decidir y de participar. O sea, que este sería un poco el... Sí, yo estaba siendo más resultadista, más ansioso yo, cuando decía para qué servía, decía, vamos a ver, o sea, para expresarlo así muy concretamente. ¿No se oye? ¿Ahora? Sí, es que decía que estaba siendo yo más ansioso, más resultadista de lo que debiera cuando decía, ¿pero esto para qué? ¿Sabes? Que hay veces que lo plasmo como una idea concreta, que sería, la próxima vez, la próxima asamblea, que yo a ti te vaya a decir que eres un reformista, y a ti que eres una autoritaria, y a ti que eres de derechas, y que por tanto ni de coña lo que estás diciendo, me voy a acordar de que hay esta película y esta otra, o que he aprendido, digo, un momento, párate, o sea, me explico lo encarnado que sería. Ya sé que es excesivo porque efectivamente el discurso genera discurso y la emoción genera emoción y todo hace, toda piedra hace pared, que dicen en Valencia, pero claro, y ese es el sentido. Pero me refería más a eso, ¿sabes? Que de pronto digo, bueno, bien, y luego a la siguiente, ¿cómo nos lo vamos a envainar o acordar o...? ¿Sabes? A eso me refiero. Más palabras. Una manera de hacer esto en línea histórica, ya sabes que lo mío es mi deformación, sería poner el trozo de Tierra de Libertad de Ken Loach, en el que él puso a un montón de gente sin papeles a que se inventaran los roles para reproducir ficcionalmente lo que pudo haber sido una asamblea en el Teruel del 36-37 y la decisión de una comunidad campesina, básicamente, de ver qué se hacía con las tierras que habían expropiado. Y realmente los roles son igualmente parecidos, la asamblea funciona de una manera muy parecida. Es verdad que esto está pensado por Ken Loach en los 80, pero con el imaginario de todo lo que ha leído, pues de las colectivizaciones y del tipo de debate que había. O sea, eran debates que pues, posicionaban a la gente y en términos de personas. Yo le plantearía más bien a Ariel una pregunta en relación con esto, porque está aquí que no está más que calladito por el momento, que tiene que ver con que si los griegos encontraron un montón de sistemas para evitar que las asambleas tuvieran determinados resultados poco edificantes, pues estaba el asunto del que no se podían presentar dos veces las mismas enmiendas a una asamblea, estaba todo el asunto de expulsar a la gente de la asamblea un tiempo para que se pensara cómo estaba siendo su actitud. Había luego un montón de mecanismos informales que nosotros hemos perdido. Pero a mí me parece que lo que he visto en este documental y me ha vuelto a recordar el gran temor que produce un mundo como el de la asamblea es su ambición totalizadora. que no totalitaria, pero sí de ser una experiencia total, en la que tiene que pasar todo. Al final nos quedamos a vivir aquí, en la propia asamblea. Entonces, si hay algo que sí parece que ha evolucionado desde el 15M hasta ahora, es que tenemos en la situación actual una organización diferente, bueno, y la que representa, yo que sé, a lo mejor pues las opciones de las primarias
abiertas en los partidos, pero manteniendo en cambio las células organizativas de los mismos, pero de alguna forma, algunos dicen, relegando a las asambleas a una posición marginal, quitándoles todo poder, y sin embargo, lo que es el 15M es que la imagen que trae es el soviet, que genial, pero el soviet tiene un problema, y es que tú no puedes, si pretendes resolver todos los problemas en una asamblea, lo que va a suceder es que la necesidad de unidad va a hacer que se prioricen algunas cuestiones a costa de muchas otras. Y quizá el espacio participativo que reclaman los ciudadanos en el 15M, tanto como hoy y yo el primero, son espacios para discutir, pero que no tengan a lo mejor la gran capacidad para autodeterminar a la sociedad entera, sino que sean, bueno, pues a lo mejor sí más escuelas o sea, ágoras, que es lo que se dice, bueno, se intenta en el propio Experiencia Valenciana el 15M, es decir, lugares para poder hablar. Sí, serían, digamos, se necesitan claramente esos espacios y esos momentos. Lo que pasa es que, digamos, que es todo un intercambio de flujos permanentes de participación que terminan bloqueados por una lógica de representación que viene sistémica y que nos exige participar en ese nivel de representación. Y ahí, digamos, si no somos conscientes de que la complejidad social tiene un cierre en el ámbito político al que puedes o no puedes renunciar y con qué intencionalidad, y digamos, y cuáles son las consecuencias de esa renuncia. Yo diría un poco, es decir, cuando planteó Pedro esa dificultad de construcción, que para mí es pues, básicamente la angustia que representa, la angustia también representada de manera muy hermosa desde el punto de vista de que esa recuperación de voz tiene algo de, digamos, de recuperar una voz que en buena medida ha sido infantilizada, digamos, porque nos dejaron sin voz, ¿no? Es decir, políticamente hemos sido infantilizados porque, digamos, la sociedad evidentemente nos dificulta tener voz y la dificultad del compañero que se traba y ese abrazo maravilloso, para mí es, digamos, una escena que se te ponen los pelos como escarpias, ¿no? Pero lo que planteaba Pedro, a mí me recordó una frase, porque además cuando mencioné un poco esta dimensión un poco de asamblea aborigen, ¿no? Hay una frase de Peter Handke que dice: para ser salvajes hay que ser muy serios, ¿no? Es decir, que realmente la existencia del ser salvaje no podemos olvidar que es en un contexto de escasez, ¿vale? Hoy estamos hablando desde un contexto de abundancia y buena parte de lo que hoy vemos ahí, ¿vale?, tiene que ver un poco con un contexto de decisión de lo que significa en la sociedad que nos permite sobrevivir con unos mínimos, ver un poco cuáles son las prioridades que damos. Y en ese sentido yo como, digamos, participante un poco más adulto de este ciclo de movilización que me ha tocado ya con otro tipo de contexto familiar y otro tipo de responsabilidades, yo me sentía muy, digamos, frente a determinados compañeros que reclaman esa, digamos, permanente búsqueda de diálogo y de seguir participando en un espacio en el que incluso planteamos, desde una perspectiva incluso conflictiva, desafiar el orden quedándonos aquí. Cuando dices, desde el punto de vista político, ¿para qué? ¿Cómo? Tenemos que calcularlo un poco, ¿no? ¿Y cuál es el significado? Frente a otras posturas que reclamaban, vamos a planificar cómo y a dónde queremos saltar o qué queremos reorganizar desde aquí, desde esa mujer que venía del pueblo diciendo, mira, yo es que en el pueblo me doy cuenta que todavía no hemos conectado con nadie. Y hay una problemática que ahí se cruzan muchas problemáticas que tienen que ver un poco con, digamos, porque ojo, que también el final, un poco con los compañeros más, digamos, de perspectiva más ácrata, ocupa, que plantean la ocupación y plantean de esa manera tan simplificada el debate reforma-revolución, de manera tan descontextualizada. Es decir, es que de golpe estamos planteando unos, digamos, una falta de cálculo de costes políticos en lo que planteamos, una falta de decir, de saber los medios que necesitamos para decir, sí, la revolución, muy bien, majo, ¿qué es hoy la revolución? Para empezar, y qué fuerzas hay que acumular para lanzar un desafío de determinadas características, ¿no?
Y bueno, yo creo que ahí hay una parte, digamos, también de falta de distorsión política por un grado, digamos, de que hoy tenemos una serie de subjetividades que se han desprendido tanto de la base real del vínculo social y de la necesidad material, que tiene una subjetividad que yo creo que hay un componente de narcisismo político altísimo. ¿Vale? Es decir, yo lo digo así de claro. Es decir, porque en última instancia yo también creo que hay una parte, bueno, digamos, que somos de autoafirmación y, digamos, y como de que lo que yo pueda plantearme como vivir en una comunidad política de determinadas características, que a mí me parece estupendo pensar cómo se puede ir avanzando en esas lógicas, pero siendo consciente que para poder que eso pueda ser compatible con la, digamos, poder vehiculizarlo dentro de la complejidad social en la que vivimos implica pues una serie de cálculos que hay que plantearnos hacerlos. Y es más, yo creo que, digamos, en ese sentido clarísimamente lo que son las izquierdas más reformistas con los estados, con la reflexión sobre los derechos que se han tenido de manera más o menos clásica en torno al bienestar, implicará, digamos, para mí también pasar a defender estas perspectivas más autónomas de cubrir determinadas cuestiones con una geometría variable de iniciativas que habrá que reconocer administrativamente y normativamente para poder defenderlas. Que hasta ahora, un poco en última instancia, ni siquiera nos hemos encargado de ver cómo podemos defender en términos estratégicos una ocupación, ¿no? Estamos en campaña, como veis. ¿Hay más palabras? Más intervenciones. Venga, que hay gente ahí que seguro que esto le ha tocado a algún lado. No se ve nada. La inseguridad esta. La inseguridad os ha dejado topillaos. ¿No creéis que el documental para mí, bueno, pues es efectivamente un reflejo de lo que vimos, y finaliza en lo que yo entiendo que fue el 15M, es decir, en el principio de algo, sin más. A continuación, sin más, no quiero decir que además me ha gustado, ¿eh? Pero bueno, la idea es, por lo menos para mí es esa. Entonces, yo después de, una vez que se desmantelan todas las acampadas, ¿no creéis que cuando pasa a los barrios se vuelve a lo que tú estabas comentando, es decir, hacer la política de manera antigua? Quizá a lo mejor por mirar por el retrovisor a los griegos. Y no se le ocurre, o no se ocurre, o van a alguien, plantear cosas nuevas, pero reales, prácticas, ¿no? Es que, mira, entre otras cosas, me acaban de pasar este periódico, y hay una cosa que me ha llamado, bueno, me ha llamado la atención, no, me ha recordado que lo vi cuando ocurrió hace unos días, lo de los hologramas. Yo recuerdo que en una asamblea en la que yo estuve en Pueblo de Vallecas, Villa de Vallecas, estábamos igual que en el año 75, 74, 70, es decir, estábamos en una iglesia y se aplaudía y se estaba en total acuerdo con todos aquellos que intervenían y hablaban desde el mismo punto de vista de la política que se había venido haciendo. Es más, hubo gente incluso que intervino muy dignamente, gente que había luchado en la guerra civil. Yo hice una propuesta y os puedo decir que desde aquel momento yo dejé de asistir, pero no porque no hubieran admitido mi propuesta, sino por la manera en que yo vi que se entendía esa propuesta, ¿no? Y fue precisamente esto. Yo estaba proponiendo una idea de acción en respuesta a cómo estaban actuando contra nosotros ya. Es decir, estábamos recluidos en una iglesia
porque ya los poderes nos estaban amenazando con sanciones administrativas, económicas y de todo tipo. El poder, sabemos, está utilizando todo tipo de medios tecnológicos. Yo no soy tecnológico. Entonces, yo proponía a la Asamblea que dentro de los propios movimientos tendría que haber técnicos suficientemente preparados, porque los hay chavales con 15 años que les das un móvil de hace 15 años y te pueden hacer cualquier historia, ¿no? Entonces, yo proponía precisamente esto, el no seguir enfrentándonos, como siempre, a pecho descubierto, a recibir palos, a que te lleven a comisaría, a pagar no sé cuántos euros de multa. Bueno, pues aquello fue una auténtica locura. O sea, la Asamblea, yo qué sé, debieron pensar que me acababa de escapar de algún centro psiquiátrico. Entonces, claro, yo vi que no se había... Es decir, ¿yo qué hago aquí cuando yo este tipo de luchas lo vengo haciendo ya lo tengo hecho? No está habiendo ideas nuevas, prácticas, que vengan de la gente joven. Ese es un poco mi planteamiento. De hecho, ya y con esto cierro, yo en la Asamblea de Sol, por ejemplo, hablaba así a nivel de petit comité y yo les decía, en la Asamblea de Sol y en la de mi barrio, yo decía, no deberíais dejarnos el micrófono a alguien que sobrepase, no sé, los 50, los 55. Esta lucha es vuestra y sois vosotros los que tenéis vuestra, ojo. Nosotros apoyando, nosotros apoyando, pero en la segunda línea, que nosotros ya hemos llegado donde estamos, ¿no? Hemos fracasado, lamentablemente. Entonces, bueno, pues... Hay una... Perdón. No, era esto. Entonces yo quería que la gente joven fuesen los que hiciesen propuestas a iniciativas nuevas y bueno, que hubiesen seguido adelante más, ¿no? Es verdad, yo sigo todavía ilusionado con que, bueno, seguro que algo se va a conseguir, que algo... Pero no deja de ser una ilusión. Nada más. Hay una intervención que a mí me gusta, me parece especialmente emotiva en el documental, que es un señor que dice, un señor más mayor que dice, ¿por qué no nos callamos? Si nosotros lo que tenemos son 30 años de derrotas y ahora sí estamos diciendo cómo tienen que hacer ellos para seguir perdiendo. O sea, ¿por qué no les dejamos a ver qué nos ofrecen? Esas actitudes, de eso está lleno el 15M. Y luego energía, juventud y energía y política y imaginación, yo creo que había, que sigue habiendo, me da la sensación, ¿sabes? No sé, ¿no? Desde luego, por lo menos, lo que ha cuajado de aquello, que son muchísimas cosas que han seguido en marcha. Muchísimas cosas me refiero a experiencias sociales, políticas, culturales, que antes no estaban y que cada uno ha seguido viviendo. Es decir, aquí en Madrid me parece que hay unas brigadas que se dedican se llamaban así, de gente que se unía para ver la policía que paraba a los inmigrantes, para estar al tanto y reportar y tal, como un grupo de gente que decide organizarse para hacer eso. En Valencia, por ejemplo, hay asambleas que a día de hoy siguen funcionando, reuniéndose, trabajando por su barrio y en cualquier caso encontrándose. No sé qué media de edad hay ahí, pero de repente hay un resurgir de aquello que se dijo que se había cargado Felipe González del movimiento asociativo vecinal. Yo te puedo decir que desde luego hace ya tiempo, repito que no asisto, pero la media de edad en Villa de Vallecas era la mía. Con eso ya... Creo que creer que el 15M de entonces tenemos que buscarlo hoy en los restos de lo que quedó de aquello es justo lo que yo no me llevo de ese pasado personalmente.
Yo creo que si hoy tenemos el presente que tenemos con sus luces y sus claros, una parte se debe a algo que pasó allí y que precisamente no ha buscado demasiada paternidad, pero por eso mismo ha tenido muchos hijos. No ha pretendido reclamarlos a todos con su propio nombre. Ha sido una especie de gran maternidad lo que ha tenido lugar en el 15M, de lo que hay un montón de dinámicas diferentes, no sé si un montón, pero algunas. Y yo diría que una importantísima, en cambio, para mí, y es mi experiencia, en cambio, personal, es que para mí la política hasta entonces tenía una fractura generacional como la copa de un pino, que además yo mismo reproducía incluso activamente. Yo tenía muy poco contacto con gente de más edad que yo para cualquier cosa relacionada con cualquier actividad política. Y lo que viví he vivido sobre todo en el tiempo a partir de entonces es justo lo contrario. Me da un poco igual que en algunos espacios y foros políticos de carácter local, por ejemplo, una asociación de vecinos, sea gente más bien mayor la que asiste a las asambleas. Pero después yo, cuando voy a un círculo de los pocos que he estado de Podemos, me he quedado sorprendidísimo porque lo que ha pasado es que yo me he sentido viejísimo y he actuado en consecuencia, pero quizá esa consecuencia tampoco es la mejor, que es callarme, y eso que me cuesta mucho, es callarme porque he visto que otra gente lleva eso y son todos mucho menores que yo y tienen otra experiencia vital hasta entonces y van a proponer otras cosas, pero también en estas sesiones se suele ver una diferencia de edades grandes. Yo creo que hace 20 años, 15 años era difícil, excepto si esto estuviera montado por una especie de organización política en la que sí que había intergeneracionalidad, pero jerárquica, que se dé una cosa como esta. O sea, mi experiencia es justo al revés. Pero vamos, yo volvería un poco sobre lo que planteaba Ariel y diría que la gran desgracia y el gran problema de utilizar los costes para hablar de política es que la política tiene una cosa muy excepcional, que no la tiene nada y que yo no paro de discutir últimamente con gente que me viene diciendo es que primero hay que esperar a que cambien las costumbres de la gente, a que aumente la conciencia, a que poco a poco la gente se empieza a dar cuenta de que la sociedad de consumo que tenemos, que los sistemas políticos que tenemos, ¿no? Y como una especie de mecanismo casi natural de toma de conciencia, vayan a producirse los grandes cambios. Y frente a eso se argumenta, ¿no? Como argumentar cuando tú eres pocos y parece que tienes poca fuerza, pues tienes que calcular si te merece la pena o no merece la pena meterte en una pelea muy gorda, porque lo que vas a salir es más bien probablemente escaldado y derrotado. Sí, pero la política tiene una cosa impresionante, y es que a veces es mucho más importante ser crucial que ser fuerte. No tiene ningún valor tener mucho a tu favor. No aporta nada en términos de una victoria el contar con muchos, porque todavía, aunque tengas mucho, puedes ser insuficiente en términos de cantidades. Y en cambio hay en política situaciones en las que con muy poco coste se logra muchísimo. Ese es el gran brete por el que algunas personas se meten en movilizaciones y dicen es que hay que ir a por más. Lo difícil ahí es calcular si algo que es que la política no es solo un mundo de ventanas de oportunidad, es que la propia política cambia las cosas, o sea, que al hacerse cambian. Y personalmente yo así explico algo que espero que podamos estar un poco de acuerdo, y es el fenómeno Podemos. Es decir, que si alguien no toma una decisión y aparece en un momento dado, siendo muy pocos, sin embargo, no hubiera pasado nada, de manera que ese es el problema de los cálculos en política, que a veces lo importante, como decían, ¿no?, los viejos filósofos políticos, no es tener poder, es tener suerte. Y para tener suerte, pues los clásicos, en este caso los romanos, tenían esa frase tan graciosa de que la fortuna favorece o sonríe a los valientes. O sea, el que se atreve, porque dice, es que ya hay que hacer algo ahora. Claro, pero a veces haces eso y lo que te llevas es la mayor represión del mundo, que además puede tener efectos colaterales muy grandes sobre cosas que están a tu alrededor que tú considerabas grandes certidumbres. Ese es el problema. Es muy difícil anticipar. Y por suerte, digamos, en ese sentido la política no puede ser ciencia, porque comporta una dosis importante de decisión, que es para lo que un poco estamos en estas reflexiones en la Uni del Barrio. Pues al final esto es una cosa de a ojo de buen cubero. Uno dice, pues es ahora o nunca. Y en cambio alguien a tu lado puede decir, pues yo veo que ni de broma, yo no me acerco.
porque ahí lo que va a haber son hostias, con perdón. Y bueno, en ese juego, por eso es, digamos, lo que hay que... Uno puede aprender de experiencias como el 15M a ver esa dificultad y complejidad en la que a menudo, al final, a toro pasadísimo, dices, pues mira, al final los que tenían razón, o sea, si se llega a hacer lo que decía los más radicales, se podía ver ya, pero el caso es que no se hizo. Aprendamos de nuestras propias limitaciones. Muchas veces no nos atrevemos a hacer cosas, menos mal. Lo que no vale es decir, claro, pero si las hubiéramos hecho nos hubiera ido mucho mejor. Ya, pero es que no nos queda otra. Y ahí la clave, en la transición lo contaban muy bien, esto que Juan Carlos Monedero llama la correlación de debilidades. En realidad no eran correlaciones de debilidades lo que había, según en la transición, pues fue que los franquistas y la oposición, los dos, eran débiles. No, no eran débiles, es que tenían mucho miedo al otro. Es que básicamente los dos tenían miedo a la reacción del otro ante lo que fueran a hacer. Y eso produjo la sensación de aparente moderación, que él denomina, también con bastante acierto, correlación de debilidades. Era más bien la asunción, o sea, el creerse débil. Entonces, en el mundo de cómo te crees, es donde está la verdadera política interior de cada... No de cada uno como individuo, no lo veamos así, pero sí en términos de que hay una política interna, y es cómo tú crees que va a reaccionar el otro. Y sueles perder de vista que lo que haces tú en eso es expresar cómo te ves a ti, de una forma no racional, digamos, no consciente. En el 15M era difícil que pudiera salir una unidad de acción en una dirección y además con prepotencia. Era bastante difícil y eso es el límite de ese movimiento, ¿no? No había ningún enemigo gordo, a lo mejor fuera, pero a ver quién era el listo que decía, vamos a por todas. Pues no, lo que solía salir por ser una iniciación nueva de un tiempo nuevo, era muchos que dicen en el documental, yo me quedo contento con lo que está sucediendo hasta ahora, y es que estamos aprendiendo a compartir en el espacio público, en la calle, a dialogar. Personalmente yo es que es con eso con lo que me quedo más del 15M, ¿no? Un poco por elevar un poco el tono de la polémica. Quería hacer este comentario en torno a algo que habéis comentado, o sea, la relación que tiene el 15M con Podemos, pero que a mí no me termina de convencer, porque parece que hay un discurso ahí que es el de hay que lanzarse a lo institucional porque no hay otra vía. Me parece que es, de alguna forma, elevar la categoría de la imposibilidad de una forma un poco vaga, o sea, no a la dificultad, o sea, no se eleva la dificultad, se eleva un poco la imposibilidad. Y, bueno, yo para esto quiero que me conteste Ariel, sobre todo. Yo creo que, digamos, no es digamos, del 15M, en el sentido de que el 15M se mantiene dentro de una dinámica de movilización que tiene va hacia los barrios, se mantiene un nivel de actividad importante, pero que en determinado momento empieza a buscarse a sí mismo, porque tú en tus barrios estás chocando con decisiones del concejal de distrito, con el alcalde, y vas contemplando un poco cómo todas las decisiones en un contexto de recortes como el que estamos viendo inciden en la realidad cotidiana de tu barrio y vas, digamos, asumiendo una conciencia política mayor de que la intervención del Estado es inescapable en las sociedades modernas. Me refiero que nadie, ni la persona que más aboga por mantenerse dentro de dinámicas sociocomunitarias al margen de cualquier nivel de mi implicación institucional, sus condiciones de vida están determinadas por lo que ha hecho históricamente el Estado previamente. ¿Vale? Es decir, que en ese sentido, para mí hay como una, digamos, digamos, una mirada ahistórica al que piensa que se puede hacer política al margen del Estado, ¿no? Y por supuesto que puedes construir espacios y constructos propios, pero que en algún momento chocarán con las decisiones que se toman del Estado y veremos si puede progresar tu proyecto, digamos, organizativo, sociocomunitario, como lo quieras plantear. En ese sentido, digamos, me gustaría recordar que el 15M
sigue manteniendo su actividad, pero a partir del año 2014, en la medida en que se van acercando las elecciones, vamos, yo recuerdo estar en este barrio, recorrer locales y locales y locales de este barrio en reuniones con redes de distintos colectivos en los que estaban planteando tenemos que hacer algo políticamente, con todos los partidos extraparlamentarios, con los distintos sectores de Izquierda Unida, con los distintos espacios, diciendo aquí hay que hacer algo y de hecho, un poco, el 17 de enero de 2014, cuando aquí se presenta Podemos, digamos, es por una situación que vamos, se llega a explicitar de manera muy claramente, ¿no? Es decir, cuando Izquierda Unida deja en evidencia que su amague de incorporar lo social que se había activado en el 15M en sus listas electorales para las europeas no se cumple, se da ese paso. Y en ese sentido yo creo que bueno, que se empieza a contemplar una dimensión que, bueno, yo creo que tampoco lo hemos metido, digamos, una reflexión, la hemos ido tocando, pero yo creo que hay un clima, una confrontación, un espacio de tensión entre de contenido generacional importantísimo. ¿Vale? Es decir, que en ese sentido es como que estamos un poco pasando por encima de esto, pero hay un desencuentro generacional y la mirada que tenemos en torno al pasado reciente, que vamos, que en este momento, aquí estamos gente más o menos con capacidad de análisis político como para plantear que esto, de hecho, hoy se está percibiendo en la candidatura de Madrid, es decir, con Manuela Carmena, ¿vale? Es decir, que ella se siente protagonista de la transición y no está de acuerdo con la crítica gruesa que se hace al régimen de 78 por el espacio tal, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que a partir de, digamos, a lo que me refiero es que, digamos, el 15M, por supuesto que como momento histórico clave, bueno, es un punto de comienzo en el que empieza un desenlace que vamos a ver en qué momento termina de configurarse como evento. Es decir, que va a influir en la performatividad posterior de las cosas, ¿no? Bueno, estamos en ello, pero hasta ahora no ha habido nada realmente de gran transformación, más allá de unos sorpresivos 5 eurodiputados, pero que si no se consigue una mayoría suficiente como para arrastrar una dinámica bipartidista que ahora tiene un recambio y que tal y cual, si Podemos se queda en partido del 15%, se acabó el proceso. Es decir, que hasta aquí hemos llegado y la capacidad de reacción del sistema, como hemos visto en la emergencia de Ciudadanos, es enorme, ¿vale? Es enorme. Entonces, bueno, esas son estas cuestiones que tenemos que tener presentes. Hola, a mí me da mucha rabia porque no he visto el documental, entonces hay un montón de cosas que se me escapan. Lo que pasa es que no escucho a Pablo y a Ariel y a Noelia y a todos vosotros y no puedo no comentar, ¿no? Matizar o contar un poco las dudas y los fantasmas que se le ocurren a una, ¿no? A ver, yo creo que el 15M fue un acontecimiento. Y fue un acontecimiento en el sentido de que fue una ruptura epistemológica, vital y de cambio de marco. Y en ese sentido es un poco lo que comenta Pablo de que gracias a Dios, como es un cambio de mirada, produce un montón de hijitos, que eso ya se va dando en la práctica de cada uno y de cada una y dependiendo de las experiencias políticas. Yo creo que lo que hubo es un reconocimiento y un volver a mirarnos a la cara y una capacidad de poder decir, ostras, mi demanda particular y tu demanda particular no están en la soledad absoluta, sino que tienen que ver con un marco general que pudimos leer y construir y articular, que tenía que ver con unos mercados, con un 1%, con X cosas y con esa recuperación de poder mirarnos y reconocernos, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas. Y yo creo que también hubo una cosa que se vio en el 15M, que por lo que contáis creo que tiene que ver también con el documental, y es que cuando nos ponemos con la ilusión y el entusiasmo de habernos encontrado, de habernos mirado a los ojos y habernos dado cuenta de que no estamos solas, nos damos cuenta de lo difícil que es hacer política y de cómo además la política nace de la imposibilidad
del consenso, en realidad. O sea, y nace de la imposibilidad del cierre, y nace de la imposibilidad del estar de acuerdo, y nace de la imposibilidad de un montón de cosas, de que yo no me pueda quedar aquí todo el día, de que no me apetezca, de muchísimas cosas. Y en ese sentido, una cosa que me produce un poquito de... pues que me chirría un poco cuando hablas de Eclesia, Pablo y todo ese rollo, es que me recuerdas un poco como a un Haber más sofisticado. Sí, te lo digo. En el sentido de que comentas un poco también ciertos tecnicismos o ciertas prácticas que pueden mejorar un espacio para como pulir todas aquellas relaciones de poder o todas aquellas cuestiones de parentesco, ¿no? de tal que hablábamos, y que al final pues, la Eclesia pueda ser la asamblea más blanca, ¿no? Y más fuera de un espacio y un tiempo de lo que podamos. Y el problema es que yo parto de la idea de que eso es que eso nunca pasa. O sea, es como un poco lo que Mouffe le cuenta a Habermas, que le dice que no hay una asamblea que no tenga, en donde no se muevan relaciones de poder, no hay una asamblea en donde... No sé si me sigues, o sea, si yo te he entendido mal, también es verdad que yo la Grecia antigua la tengo bastante olvidadica. Pero bueno, como que ese era un tema, ¿no? Y luego también todo el tema de la epistemología, también un poco de la elección racional, ¿no? Y de hablar de costes y de todas esas cosas. Yo es que a lo mejor estoy un poco psicoanalítica estos meses, pero creo que es un error, porque hablamos de coste, pero no hablamos de deseo, hablamos de coste, pero no hablamos de todo lo que empuja la emoción. No sé, o sea, creo que nos estamos dejando ciertas cosas que yo creo que el proyecto de Podemos las asume como parte del hacer político. Yo creo que eso es una valoración que hay que tener, aparte de la osadía y de la valentía política que a veces hay que tener en momentos en donde si te sale, te sale, y si no te dan hostias. Pero bueno, sí que creo que partir de que tienes que nombrar, de que hay una urgencia política, de que a veces tienes que nombrar y te equivocas porque si no te nombran a ti y eso te coloca en otro lugar del tablero. Y bueno, pues esas cosas se van viendo, ¿no? A mí hay una frase que no sé si es de Monedero, de quién es, creo que es de Podemos, que me gusta mucho, que dice algo así como de Podemos no es la respuesta electoral del 15M, pero Podemos no se puede explicar sin el 15M. Pues es que eso, o sea, no es más, ¿no? O sea, claro. Y no sé, o sea, cuando yo escucho a Lidia sobre, pues, o todo ese discurso sobre el privilegio que se le está dando a la institución, ¿no? O al Estado. Creo que Amador también lo llama, no tú, el otro, lo llama el estadocentrismo o algo así, ¿no? No, tú no, el otro. O sea, yo creo que hay una cosa que se produce en los movimientos sociales y en la izquierda en general. Yo lo he vivido desde mi lugar como feminista y ahora yo pertenezco, por ejemplo, al área de igualdad de Podemos, y es que habíamos dejado, hay muchísimas maneras donde ejercer la práctica política, el hacer político, y todas son necesarias. Y hay una que nos habíamos dejado, que era una práctica hegemónica que se articulase en torno a una centralidad que es muy importante, que es el Estado, porque produce políticas públicas y produce subjetividades políticas. Y en ese sentido, no es decir solo existe esto, no es decir pues esto es lo súper importante, no es decir no podemos no escuchar todo lo demás, porque es que además si no tenemos todo lo demás no se va a hacer nada. No se va a ver cambio, o sea, es que partimos de eso. Pero sí que es importante decir, bueno, es que si no estamos, es que es un, iba a decir coste, pero no, pero es una cosa que no nos podemos permitir. Y en ese hacer, pues vamos aprendiendo y vamos tejiendo, ¿no? Pero... Espero que no me hayas confundido si yo he puesto precisamente peros a la posibilidad de calcular los costes. Porque al contrario, yo considero que es que hay que asumir que es que todo es costoso, así que déjate de calcular. O sea, que por ese lado no... Y por el otro, fíjate, te diría que justamente lo que intentan los griegos clásicos es generar un espacio, no para producir un espacio blanco de la política, sino al revés, el espacio de la política. En la asamblea solo por fin hay política. Y dejo el asunto de los griegos de una vez. Pero déjame estaba... Bien. Se me había ocurrido, para hilarla algunas de las intervenciones, que al final a mí lo del 15M se me queda como el espacio que queda entre 4 in.
entre lo invisible, lo inexpresable, lo inviable y lo incontrolable. Por suerte, el 15M es incontrolable, así que cualquiera que quiera asumir la paternidad o la herencia va dado porque es incontrolable. Nadie sabe cuál es su recorrido, no hay ningún agente que pueda representar todo el 15M. Pero que lo intentan muchos, no nos quepa la menor duda. El que piense lo contrario también se equivoca. Pero lo malo lo tendrá la gente que pretenda hegemonizar esa herencia. Pero por otro lado, por desgracia, tenemos la imagen un poco simple de que en todo momento, cuando aparecen conflictos o hay situaciones, todo es visible y hay un montón de realidad social actual que es invisible para nosotros. Así que nadie la puede poner en una tabla reivindicativa porque no la vemos, no la ve nadie. Por eso el tema de los costes y los cálculos queda un poquito fuera de lugar, entre ellos el deseo. Faltaría más. Pero en cambio lo que sí es que tenemos problemas de expresión y hay realidades visibles que se han vuelto inexpresables durante el periodo de gran boom económico y ahora en la crisis también. Pero evidentemente también hay prácticas políticas colectivas que son inviables. Y bueno, yo no voy a decir cuáles son las que yo considero que lo son, porque prefiero que la gente lo intente, pero creo que algunas en cambio sí son inviables. Y todo eso es el marco que ha generado el 15M. Unos nuevos límites sobre qué es lo que se ve, qué es lo que se puede decir, qué es lo que se puede controlar y qué es lo que se puede hacer. Y en torno de todo eso está la herencia de esto, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un proceso y estamos en un proceso abierto. A mí me ha gustado mucho escuchar, Ariel, y yo creo que habéis reparado, igual que yo, en cómo ellos, me refiero a quienes están implicados de una manera más directa y más activa en la gestión de este instrumento partido Podemos, viven con incertidumbre este proceso en el que se está y no tienen claro cuál es el resultado, de manera que las cosas están por suceder. Es que tengo todo el tiempo una sensación de que nos sentimos en un momento ya como Costa, ¿no? Ahora ya podemos interpretar el 15M, que es algo que viene de hace 4 años para acá, y hacer un balance de resultados. Podemos ya ha ganado las elecciones. Bueno, hay 3 personas que me he ausentado un momento porque había 3 personas enfadadas porque creían que venían a un acto de Monedero. Y entonces se han marchado porque dicen, ¿de qué está hablando? Y la gente, hombre, de una cosa importantísima, de una película estupenda, y estamos celebrando un debate con el público. Sí, pero es que en la web ponía que venía Monedero. Digo, pero si Monedero es muy pesado, estamos nosotros. Pero es Podemos y es lo que representa este sentimiento de victoria sobrevenida que, bueno, quiero decir, el hecho de que estemos aquí discutiendo, por ejemplo, ahora sobre si Podemos es un devenir del 15M o no lo es, creo que es una manifestación de que no hay ninguna victoria que celebrar. O sea, lo que tenemos es que estar con una actitud muy atenta, haciendo acompañamiento crítico y en una conversación, estando en una conversación. Que la conversación puede tener lugar en el 15M Vallecas o en el 15M Villaverde, que están todavía operativos, que es verdad que hay gente mayor allí, pero yo, sin embargo, creo que a la gente mayor hay que escucharla mucho. No tanto por la pedagogía que ellos cargan consigo, que a veces son capaces de transmitir mejor que otras, sino porque de esa conversación también resultan cosas sorprendentes. Decía antes Alfonso, bueno, y una película es transformadora, y yo vuelvo otra vez con lo mismo, ¿y una conversación lo es? Pues a veces sí, pero generalmente lo que transforma es la suma de muchas cosas, ¿no? O sea, es estar hoy aquí, ver una película, conversar y después irte al 15M no sé qué, o a la asociación vecinal o a lo que corresponda y a seguir conversando, porque eso es lo que transforma. Claro, eso es lo que nos construye como sujetos políticos que somos, conscientes, activos, con muchos deseos, algunos de ellos deseos tan enloquecidos como es el deseo político, que no deja de ser una pulsión, ¿no? Ya vemos que Monedero es una suma de pulsiones. No, pero quiero decir que la gente que tiene mucha fuerza y mucha capacidad de transmitir, pues claro, tiene una carga expresiva, ¿no? También hay este debate sobre el liderazgo. Bueno, pues al final todo tiene que ver con esto. O sea que yo espero que sí, que estemos contribuyendo de alguna manera, ¿no? Y que al final el saldo 15M no sea el final de tu película. El final de tu película es un final que tú has elegido, como dices tú, como autor. O sea, te has colocado en una situación, has hecho una apuesta cinematográfica y narrativa. Yo lo dejo aquí, porque es lo que, claro, es mi experiencia con esta historia, ¿no? Desde esa mirada autorreflexiva. Pero bueno, nosotros hemos cogido la película de él
y estamos continuando el movimiento. O sea que yo creo que no tiene que haber sensación de derrota, sino más bien de todo lo contrario. Bueno, pues yo quiero dar las gracias a la película. A mí me ha parecido bien, al contrario de la compañera que decía que le faltaba color. Yo creo que es bueno en blanco y negro. Me recordaba a la Batalla de Chile, un documental muy bueno, y de que igual que allí se dio una batalla, aquí estamos dando una batalla que empezó hace muchos años, pues posiblemente el día 1 de abril del 39, pero que se ha expresado, se expresó en su máxima extensión el día 15 de mayo del 2011. Yo pertenezco a la Asamblea de Arganzuela del 15M y todavía sigue funcionando. Lamentablemente, hicimos una asamblea temática el sábado sobre la espiral de la energía y éramos 16 personas. Qué pena que a la gente no le interese. Porque evidentemente una de las cosas que yo he aprendido y que estoy muy orgulloso del 15M es que todo lo que he aprendido con este movimiento, desde hacer una asamblea a expresarme mejor, a respetar a la gente, a la pluralidad, que también evidentemente quedaba un poco soslayada y pensábamos que en el círculo donde tú te movías solamente era ese círculo, y no. Somos muy variables, muy variados, quiero decir, muy diversos, y todos tenemos que confluir. Y esta batalla hay que darla. No sé si se va a ganar o no, no lo sé. Ahí me gustaría que se ganara, por la memoria de toda la gente que se ha quedado en el camino, por la memoria que lucharon entregando lo mejor de su juventud y lo mejor de su vida, y por el esfuerzo que muchísima gente, desde una barricada diferente a la que podemos estar nosotros, estamos día a día, minuto a minuto. Entonces yo creo que la película a mí me ha gustado mucho porque refleja pues todo lo que pasó. Aquí, por ejemplo, en el 15M de las asambleas de Sol y luego más tarde en las asambleas de los barrios, surgió, por ejemplo, el problema de los consensos. Yo estoy en contra del consenso. Sí que defiendo los 4/5, porque había gente que por el simplemente hecho de decir yo es que estoy a favor de la enseñanza católica, nos bloqueaba la asamblea. Y evidentemente eso no puede ser. No puede ser. Tampoco estoy de acuerdo con que sea el 50+1, no. Pero sí, desde luego, con los 4/5 es una batalla que yo creo que se ha perdido en muchas asambleas de barrios, pero que es una batalla fundamental. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que en vez de colaborar, bien por su ignorancia o bien por su conciencia, mete muchos palos en las ruedas. Y mucha gente, incluso aquí, a lo mejor hay gente que no nos podemos fiar. Sí. A lo mejor, claro que sí. Claro, a ver, turnos de palabra, que yo soy cuestión de orden. Entonces que bueno, que yo desde luego no pertenezco a ningún partido, pero sí que apoyo a Podemos. Creo que es una herramienta que tenemos fundamental. Y si esta batalla, como ha dicho Ariel, nos quedamos en un 15, en un 20%, hemos vuelto a perder la guerra de nuevo. Y entonces estamos viendo en los últimos 15 días el empujón que de toda la caverna, de todos los medios de comunicación, periodistas fascistas, cómo están apoyando a Podemos, que son del PP, y cómo lo están apoyando. Eso quiere decirse que evidentemente nosotros hemos abierto una brecha y entonces esa hemorragia la tienen que controlar, sea como sea. Y evidentemente lo están potenciando a Ciudadanos, y si alguien no sabe de dónde viene el señor Albert Rivera, que lo vea, porque está colgado de dónde viene su trayectoria política. Ojito, y al loro, y al loro. Muy bien. Pablo, has dicho que el 15M no tuvo enemigo exterior. ¿Te ha dicho eso? Sí. Sí. ¿Por qué entonces murieron de la misma muerte las 3 acampadas más grandes, Valencia, Barcelona, Madrid, y al mismo tiempo? Enemigo interior, porque era inexorable que evolucionaran así. Y la otra pregunta es una crítica a Podemos, porque Podemos se ha apropiado de la ilusión y la necesidad de la gente.
capturado la esencia del 15M, pero no ha aprovechado el trabajo de tantas horas de asambleas y comisiones. Lo que decía Amador, una chica en el vídeo, de ¿dónde va a quedar todo el trabajo de las comisiones si alguien bloquea esto? ¿Se pierde? Yo quería reivindicar un poco, aparte de las especulaciones y de toda la reflexión que viene después de esta deriva, es rescatar el valor audiovisual y etnográfico que tienen los documentos audiovisuales de este tipo de reencuentros con los cuerpos. Porque en el 15M lo que pasó fue que nos reencontramos con personas, con entidades, con organismos, con maneras de hacer las cosas que estábamos de espaldas. Y todos los documentos audiovisuales, llámese un reportaje, llámese un corto, llámese, sea el tratamiento que sea, en la mayoría documentales, reflejan eso. Esta disparidad que ves tú con respecto a las diferencias etarias de gente que asiste a la asamblea, la vemos en todos los procesos documentales que hemos visto a raíz del 15M o incluso previos o incluso posteriores con respecto a algunas revoluciones. No solamente en España, lo hemos visto con algunas mareas estudiantiles en Chile, con la propia primavera árabe. En el fondo, reflejar a través de este reencuentro de los cuerpos con el proceso audiovisual, creo que es una imagen de la que también tenemos que aprender y también tenemos que estimular nuevas lecturas. No solamente quedarse en ser tan pragmáticos y en decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y esto cómo se organiza? ¿O qué sacamos de esto? ¿Cuántos? No. Es que nos han regalado hace 4 años un espacio para volver a encontrarnos y me parece terrible centrarlo en uno de las miles de aristas que tiene este remezón que hemos sufrido y que tendrá. Porque no podemos coartar tampoco la capacidad de efectos que va a tener y que está teniendo este reencuentro. Así es que simplemente, Alfonso, felicitarte. La película a mí me encanta, defiendo a capa y espada el blanco y negro. Y nada, muchísimas gracias y que haya muchos trabajos más. Y os invito en Dogma también a ver algún día, si topan con la sesión de Spanish Revolution, que son 7 cortos que están bastante bien relacionados con derivas o con diferentes tratamientos audiovisuales y que son prácticamente documentos etnográficos. Bueno, yo voy a volver a hablar del documental, ya que al final, después de muchas intervenciones un poquito densas, sí me gustaría decir una cosa. Yo cuando he entrado, porque he entrado un poquito empezado el documental, lo he mirado y he dicho, coño, si esto parece un documental de hace 60 años. Me ha recordado mucho eso, porque los micrófonos, el decorado y todo eso, como era, pues parecía de aquella época. A mí me ha recordado un poco a Barcelona en el año 77, Salodiana, Parque Güell, Jornadas Libertarias, y se ha vuelto a poner otra vez en debate el mecanismo de la asamblea. Y yo creo que, bueno, por lo menos aquí en el documental sí queda bien reflejado que el mecanismo de la asamblea es un mecanismo de delegación ni más ni menos que otro, mejor o peor utilizado. Se hace mucho mito sobre el mecanismo de la asamblea, yo llevo 40 años haciendo mitos sobre eso, pero no es ni más ni menos que un mecanismo de delegación como otro. Se han dicho aquí unas cosas, yo no iba a intervenir nada más que esto y felicitar al que ha hecho el corto, me parece soberbio, me parece estupendo. Pero se han dicho aquí unas cosas que sí me gustaría decir y no alargarme mucho. Sí, a ver, Podemos se apropia del 15M. El 15M no tiene dueño, que yo sepa, no se la ha quitado a nadie. El 15M ha sido un movimiento que yo cuando lo vi en Madrid me daba una envidia ver a esas personas de 20 años disfrutando de su primera experiencia vital, política, social, de todos los tipos. Claro, quien tenemos la edad que tengo yo, no podíamos participar. Yo creo que hasta a mí me daba hasta un poco pudor participar en los debates, en las intervenciones, aunque se tendrían cosas que aportar. Pero me parece que era una experiencia de determinado nivel de gente que estaba allí en la plaza debatiendo y trabajando, que era suficiente. Podemos también se ha dicho que como no alcance más del 20 o el 30%, yo estoy alucinado con los resultados de Andalucía y sin embargo huelen a fracaso. Me parece que por esa vía vamos muy mal. Estamos en España, 2015, un país de derechas. Si se piensa que Podemos puede ganar por mayoría absoluta,
yo estoy en otro país y con otra composición de gente. En este país se vota mayoritariamente al PP y al PSOE, dos partidos de derechas. Si se piensa que un partido de otras características va a obtener mayoría absoluta, yo mañana me saco un ticket para Marte. Nada más. Para terminar también con el documental, por mi parte, hay una frase que aparece muy clásica del 15M que también sacas y que es esa de nuestros sueños no caben en vuestras urnas, ¿no? Bueno, yo creo que justamente si los sueños, una parte de esos sueños no hubieran cabido en las urnas, si Podemos de alguna manera no hubiera aparecido y no hubiera cristalizado en algo, no hubiera habido ese compromiso con lo institucional, en el sentido de dar cuenta de en qué realidad vivimos, pues seguramente el movimiento del 15M no estaría tan vivo como yo creo que está hoy, ¿no? Y en ese sentido también por hablar, que es el eterno problema, porque ya que estamos hablando tanto de lo griego hoy, es lo platónico y lo aristotélico. Al final los sueños tienen que caber de alguna forma, tienen que cristalizar en algo para demostrar un poco la madurez del pueblo que los encarna, ¿no? Nada, pues, a ver, ¿se oye? No. Se ha encendido, pero si quieres el mío, que es el que hoy suena mejor. Sí, no, a ver, muchas gracias. O sea, a los que os ha gustado, muchísimas gracias, pero también, mucho más allá de eso, aunque no haya gustado, cobra sentido absolutamente el trabajo, esto, ¿no? En este sentido, cuando decía para qué sirve una película, en todo caso sirve para mí sirve porque de repente uno hace estas cosas precisamente para esto, así que muchísimas gracias por ahí. Y luego quería hacer mención de la cita que abre la película, que de alguna manera enlaza con la llamada a la dulzura y a la tranquilidad de los dos, de Pablo y hoy de Noelia, que decía, una revolución es una inmensa conversación. La cita de Ibáñez sigue, yo no la puse porque me parecía ya empezar demasiado denso el asunto, un rescate del ser de las garras del valor. Entonces, esto podría tener un corolario que es más comercial y más de marketing, que es el que se decía también de vamos despacio porque vamos lejos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sumémonos al optimismo de, bueno, vamos haciendo, ¿no? Y muchas gracias otra vez.